Está circulando. Vienen corriendo ya en Golingolin, Marilia, Erika y el elemental Jackson para el Está Circulando de hoy. Muy buenos días, niñitos. ¿Cómo están? ¿Qué hay de nuevo que me cuentan? Muy bien. Ay, Dios mío. Buenos días, Mingo, Marilia, Erika. Amigos. Corriendo, Mingo, corriendo. No es mentira. Buenos días. ¿Cómo amanecen? Ya llegamos. Llegamos, Mingo. Vamos a arrancar con lo que es noticia, Jackson, Marilia. La conferencia episcopal, el comunicado de la conferencia episcopal. Ayer se pronunciaron y nos invitan a que participemos en las elecciones del próximo 6 de diciembre. Sí. Comentan que incluso no participar podría generar el mismo escenario que se generó en 2005 cuando nos abstuvimos y no fuimos a las elecciones. Sí. Y el Parlamento quedó en manos del régimen. Sí. Exacto. Hay que destacar que en este comunicado hay como una especie de contradicción. O sea, uno respeta a la iglesia, evidentemente, pues somos que es nuestra cultura, nuestra formación religiosa y todo aquello. Aparte que la iglesia siempre acompañó a todos los venezolanos en estos últimos años en toda esta difícil situación y ha sido víctima de ataques de régimen. Pero hay una parte, el punto 3 de este comunicado reza lo siguiente: somos conscientes de las irregularidades que se han cometido hasta ahora en el proceso de convocatoria y preparación de este evento electoral. 2 puntos. Desde la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, la confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamiento de algunos dirigentes políticos, el cambio de número de diputados y de circunscripciones electorales. Resulta inmoral cualquier maniobra que obstaculice la solución política. Si tú tienes esto, que estás haciendo estas el observaciones, escenario, claro, el escenario. que tenemos. y eso va a cambiar en 4 meses, en 3 meses. O sea, vamos a ir con estas condiciones a estos comicios. Repito, Yo respetamos creo a la que iglesia, su comunicado pero va a cambiar pero- en esos 4 meses cuando lleguemos a las elecciones. no sé, es la observación que hago como periodista, ¿no? Sí, Tiene doble sentido allí. de hecho en el punto 4, siguiendo tu orden, Jackson, comentan, después de este diagnóstico que está muy claro, que es así, ante esto un grupo importante de líderes y partidos políticos ha expresado su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias. Esto no basta. Deben asumir la responsabilidad de buscar salidas y generar propuestas para el pueblo que durante años han creído en ellos, pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país y la desesperanza ante el futuro. Bueno. Bueno, no, y también que comparar lo que pasó en el 2005 y lo que pasó en 2015. Monseñor Líquer acaba de decir que, bueno, en el 2000, hay que tomar la referencia de lo que pasó en el 2015, que los diputados de la oposición fueron a votar y alcanzaron la mayoría y todo aquello. ¿Y qué ocurrió después cuando alcanzaron No, la mayoría? ¿Cuántas Bueno, fueron anulados. La Asamblea Nacional fue anulada, simplemente fue Anulada. anulada. Pero es que el mismo régimen lo dice. Ellos no van a ir a ninguna elección donde no vayan a perder. O sea, ganar o ganar. Ellos todo lo adaptan a su cuestión. Pero es que en ese momento, en 2015, el régimen lo agarraron, como dicen popularmente, con los pantalones abajo. Vamos a estar claros. O sea, ellos no se esperaban esa derrota, evidentemente. No. Y no estaban preparados, y eso lo vemos después cuando las elecciones siguientes, todas las cosas estas que hicieron, los tordos rojos cerca de los centros de elecciones, el carnet de la patria como mecanismo de extorsión para que la gente... todavía se está utilizando ahorita. Todo eso para las cambió, después de 2015 inscripciones para acá todo eso cambió. Así es. Bueno, y sin embargo, después de este comunicado de la conferencia episcopal ya comenzaron las reacciones. Una de las primeras en reaccionar fue María Corina Machado, que comentó en un Twitter: ante el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana, claudicar no es la opción ni ciudadana ni cristiana. No puedo entender el cambio total en la posición de la Conferencia Episcopal, donde queda su valiente y visionaria alerta sobre el totalitarismo criminal del régimen, se pregunta María Corina en su Twitter. Sí, bueno, uno también hay que estar... Yo acompaño este comunicado de la Conferencia Episcopal hasta donde dice que, bueno, no solamente basta con la abstención, hay que presentar propuestas, y creo que ahí la oposición tiene un compromiso, tiene una responsabilidad con el país, que no ha dicho cuáles son las alternativas que se Exacto, tienen. que es lo que viene después, por eso dicen que no van a participar, pero qué es lo que van a hacer. Eso no, ante y en eso hay evidentemente una situación delicada, ¿no? Bueno, quienes no están de acuerdo con estas elecciones del 6 de diciembre es precisamente el representante de la Unión Europea, Josep Borrell, ayer como vocero
vocero de este organismo, pues comentaba que no hay condiciones para el proceso electoral transparente. Y la Unión Europea no va a enviar observadores a esa elección y está a favor de aplazarlas. Entonces, luego de sus contactos, como comentaba Borrell, con los representantes y los dirigentes políticos venezolanos, debo concluir que en este momento no se dan las condiciones para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo. Qué coincidencia que se den estas dos declaraciones el mismo día, tan contradictorias, ¿no? Sí, son completamente antípodas. Y de personajes que si tú pones las declaraciones de la iglesia, se la pones a Borrell, quizás hubiese... te hubiera parecido más... Sí, y si pones la de Borrell a la iglesia, también queda... estamos hablando de todo el seguimiento, todo lo que ha sido la información emanada de la iglesia hasta este día y la información que emanaba Borrell hasta este día también, ¿no? Pues bueno, esa es la postura de la Unión Europea que no está de acuerdo con estas elecciones, que creo que es la misma postura que reitera Juan Guaidó, que reiteró ayer, no participar, los partidos que no van a participar. Es que además seguimos insistiendo en esta situación dual, en donde, bueno, dos acciones y lo que hemos democráticas. visto de acción, exacto, y lo que se presentó de Acción Democrática con esos hechos de la toma de sus sedes, ¿no? Pero Pero bueno, pasamos a los casos de COVID-19, que superamos ya los 1.000 casos, que ayer lo comentábamos, Jackson. Ya llegamos a 1.138 casos, lo que se registró ayer, que decía Jorge Rodríguez. Tenemos 27.938 casos en toda Venezuela. Marilia, de una de las cosas que alarma de esta información es que sigue siendo el blanco de estas muertes el personal de la salud. Ayer falleció una pediatra en Monagas y una enfermera en el Zulia. Los médicos lo vienen alertando, vienen insistiendo en la fragilidad, en su vulnerabilidad. Son los que están recibiendo como el mayor número de casos. Están ellos al frente, ellos están, incluso la proporción, te comentaba Jackson, lo leí ayer, uno de cada 3 fallecidos pertenece al personal de salud y la cifra es alta. Sí, dice que suben a 63 los trabajadores de salud fallecidos en Venezuela. Esto lo dice Médicos Unidos por Venezuela. Sí, tenemos declaraciones. Ayer dio una rueda de prensa Rafael Arriaza. ¿Saben quién es Rafael Arriaza? ¿No? El Instituto Nacional de Seguro Social y toda esa historia. Bueno, pero el punto es que es representante de la Federación Médica. Y él decía, el personal de salud que ha sido afectado y ha fallecido por el coronavirus está por el orden de 18 al 25%. Esa es la cifra que está dando la Federación Médica de esta afectación del personal de salud por el COVID-19, ¿no? Es así. Sabes que antes de entrar estaba circulando, Erika, decías lo del poliedro de Caracas. Sin embargo, el presidente del poliedro de Caracas, el Potro Álvarez, dice que se están atendiendo 251 pacientes. Asintomático. Marilia, porque ayer los escuché mientras ustedes hacían el Está Circulando y tú comentabas eso, los traslados que están haciendo de los pacientes a Maracay y las condiciones en las que se encuentra el hospital de Maracay. Te hiciste la pregunta, ¿por qué no al poliedro? Si se supone que el poliedro lo habilitaron. Están habilitados. Una de las cosas que también me llama la atención es que conversando con algunos médicos amigos, ellos comentaban la cantidad de camas que se hubieran podido habilitar en estos hospitales que han sido emblemáticos en la ciudad. Tenemos el clínico, que ha sido la escuela de muchos de estos doctores. Que los habían nombrado centinelas en un principio. ¿Por qué no invierten ese monto que se invirtió en el poliedro de Caracas para poner como en óptimas condiciones estos hospitales centinelas y que pudieran recibir? Aumentaría el número de camas, aumentaría la atención sin necesidad de estar trasladando pacientes a Maracay. Bueno, y hablando de insumos, ayer el diputado Miguel Pizarro, el excomisionado por la Organización de las Naciones Unidas, anunció el ingreso al país de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria proveniente de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Vamos a ver. 13 toneladas de ayuda humanitaria, pero que van a ser con la Cruz Roja Internacional. Fue de la Federación Internacional Cruz Roja. Vamos a ver de qué se trata esa ayuda y bueno, si se va a llegar a los médicos, al personal de salud, que son los que tienen que dar la cara ante esta pandemia. Ayer también estuvo circulando otra noticia, se trata de Petrochina, China-Venezuela. Petrochina le quita a Venezuela 3 cargueros petroleros. Esto destacó Reuters, la agencia de noticias Reuters. Esto sucedió entre enero y febrero. Según los documentos de un tribunal de Singapur revisados por esta agencia de noticias Reuters, se trata del carguero Junín, Boyacá y Carabobo. Esto porque, bueno, las sanciones de Estados Unidos aparentemente afectaron a esta empresa china, estamos hablando de Petrochina Co. Ltd.,
socia de Venezuela, bueno, y ellas están facturando esta deuda, ¿no? Así es. Así es. Y hablando en materia internacional, Jackson, el gobierno de Cabo Verde respondió a la carta de Alex Saab. El primer ministro dijo que no responde a cartas abiertas publicadas en periódicos, sino aquellas que llegan directamente al buzón del Palacio de Gobierno. Acotó que no se involucra en asuntos tratados por la justicia de su país. Que se queda ahí. Sí. Que no esté pidiendo venir a Venezuela. Pero fíjate que los asesores de Alex Saab dicen que la defensa está pagada con fondos lícitos. Y yo no sé, yo me uno a esa pregunta que hacía la vecina. Esta carta se le habrán recomendado que la redactara los abogados, la defensa, porque la verdad es que con lo que comentó es una carta muy infame, y esta es la respuesta que obtiene del gobierno de Cabo Verde. Bueno, y ya que estamos hablando de situación de detenidos, vamos a destacar que la Corte de Apelaciones declaró sin lugar el recurso que introdujo Rubén González. Él es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera del Orinoco. Él está detenido, sentenciado a más de 5 años de prisión. Este recurso, estaban a la espera de esta apelación, pues simplemente no la aceptaron, la declaró sin lugar la Corte de Apelaciones. Él está acusado por los delitos de ultraje a la Fuerza Armada Nacional. También la audiencia de Juan Requesens fue aplazada, fue diferida. Sí. Eso lo comunicó su hermana Rafaela Requesens a través de Twitter. Listo, niñitos, muchas gracias por Está Circulando de hoy. Juicio, fundamento, pórtense bien y será hasta mañana. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo.